Bueno, muchachos, continuamos. Ay. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. ¿Cómo les han parecido las clases? Bien. Bien, doctor. Bueno. Yo trato de estar al día, eso sí. Créanme que lo hago. Ya terminamos todos los fármacos antihipertensivos. Vamos a ver el tema de fármacos hipolipemiantes. Lo que han visto ustedes de lípidos es desde el punto de vista bioquímico, ¿cierto? Lo que han visto. Y algo han nombrado ustedes cuando han oído y han hablado de, cuando hablan de factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, para poder entender cómo es que estos fármacos hipolipemiantes actúan, para ver qué papel tienen en los pacientes con trastornos de los lípidos, pues vamos a hacer una generalidad del concepto de dislipidemia. De manera que vamos a definirla como tal. ¿Qué es una dislipidemia? Pues una alteración en los niveles de lípidos séricos con respecto a la población generalmente, y que se asocia a la aparición de ateroesclerosis. También seguramente han visto en microbiología el concepto de perfil lipídico, por ahí cuando en laboratorio, creo. Entonces, ¿qué es un perfil lipídico? Un perfil lipídico cuantifica la concentración plasmática de los lípidos que circulan. Y esto se hace para establecer un diagnóstico de dislipidemia y su severidad, y para hacer seguimiento y control y pronóstico en pacientes ya definidos como dislipidémicos. Uno solicita un perfil lipídico en laboratorio, porque los laboratorios, la mayoría, hacen un perfil lipídico y le cuentan cómo está el colesterol total, el LDL, triglicéridos, HDL, LDL, los índices arteriales, pero esto ha cambiado mucho. Y esto da palo porque, pues, lastimosamente, laboratorios particulares no están al día en lo que uno debería conceptualizar de eso que se llama perfil lipídico. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ya no tienen utilidad en un perfil lipídico? Muchas de las que nos reporta el laboratorio. ¿Y cuáles tienen relevante? ¿Sí? Entonces, relevancia, saber el aspecto del suero, definir el colesterol total, el colesterol LDL, calcular, porque eso no lo define un perfil lipídico, no nos lo envían a nosotros el informe, calcular lo que llamamos el colesterol no HDL, triglicéridos, HDL, y en algunas situaciones ya uno puede solicitar aparte, muy aparte, los niveles séricos de ApoB, ApoB100 y la lipoproteína A minúscula. Estos son los valores que tienen realmente importancia actual en la interpretación de un perfil lipídico. A nosotros nos pueden reportar como milimolilitro o miligramos por decilitro, que es lo que usamos más frecuentemente. No olviden que un milimolitro equivale a más o menos 40 miligramos por decilitro. Hablamos de aspecto del suero. Entonces, en un perfil lipídico uno puede encontrar un suero transparente, ligeramente turbio, y tan turbio que es latescente, como leche. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira un suerito y ve que es transparente, uno dice, bueno, este puede ser un suero normal, ¿cierto? Un aspecto normal. O puede tener un paciente en el aspecto transparente colesterol elevado. Pero si es turbio, latescente, entonces me está diciendo que esos triglicéridos están elevados.
¿Y por qué los triglicéridos están elevados? Porque aumentan los kilomicrones, porque aumenta la VLDL o porque aumentan las dos. Así encuentra uno sueros turbios latescentes. Entonces, cuando esto le informa que es un aspecto turbio, entonces el laboratorio de rutina, y si no solicita uno, que ese suero se refrigere a 4 grados por 12 horas. Pasado ese tiempo, entonces uno puede encontrar una de estas situaciones. ¿Sí? Que el tubo de ensayo, en el tubo de ensayo se observa una capa cremosa en la superficie del suero y que debajo sea transparente, como muestra la gráfica aquí en la mitad. ¿Sí? Eso significa hipertrigliceridemia exógena por aumento de kilomicrones. ¿Sí? O que ese tubo de ensayo, después de 12 horas, muestra todavía que ese suerito es homogéneamente turbio. ¿Sí? Y eso significa incremento de la LDL y eso indica hipertrigliceridemia endógena. O finalmente que el tubo se observe las dos cosas. Una capa cremosa en la superficie con un suero que es totalmente turbio. Eso indica hipertrigliceridemia mixta. O sea que ya nos ayuda. ¿Sí? Entonces una hipertrigliceridemia mixta, exógena, endógena o mixta. ¿Sí? El aspecto del suero. Miren la kilogrita esta, se observa una capa cremosa en la superficie y por debajo todavía sigue siendo turbia. Este es homogéneamente turbia y este es una capa cremosa y aquí es transparente. ¿Esto qué indica? Kilomicrones. ¿Esto qué indica? Triglicéridos elevados, LDL elevada y esta es una saturación mixta. Ya lo habían conocido en el laboratorio. Sí, doctor, de una forma pues muy ligera, pues no tan detallada. Bueno, entonces, ¿qué miramos? ¿Qué es lo primero que nos reporta, además del aspecto del suero? ¿Qué miramos? Colesterol total. ¿Qué es el colesterol total? Pues la suma de 3 elementos, LDL, HDL y VLDL. El IDL, ¿por qué no? Porque tiene una vida media muy corta, entonces no se calcula, no se mide. Entonces, esto es la suma de esto. Entonces, si yo tengo un colesterol de 200, en promedio tenemos un LDL de 130, un VLDL de 30 y un HDL de 40, que este es el promedio normal. Aquí está la suma de esto. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve valorar colesterol total? Pues hombre, en términos prácticos, el colesterol total me sirve para calcular el riesgo cardiovascular cuando haya ese riesgo cardiovascular en la escala de Framingham o en la escala europea, el score. Para eso me sirve. Entonces, si yo tengo un colesterol total, de manera general, lo ideal, lo deseable es que sea menor de 200. Si está entre 200 y 240, tiene un límite alto, o sea, un riesgo potencial. Y efectivamente, cuando ese colesterol está por encima de 240, decimos el riesgo es alto. ¿Sí? ¿Y por qué riesgo es alto? Sabemos que el colesterol total, en la medida que va aumentando, aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso hace parte de esa escala de riesgo de cardiovascular. Esa es la utilidad del colesterol total. El objetivo primario de un manejo de paciente con dislipidemia es el colesterol LDL. Este es el principal parámetro lipídico. Entonces uno, a manera global, dice, bueno, estos son los parámetros. Lo óptimo es que tengamos un colesterol LDL por debajo de 100. ¿Sí? Pero efectivamente cuando está por encima de 160 ya decimos que es alto, y si está por encima de 190 decimos que es muy alto. Esto tiene trascendencia en el manejo de un paciente con hipercolesterolemia, por ejemplo,
en las guías americanas. Cuando veamos en prevención primaria, si yo tengo un colesterol mayor de 190, indica que es muy alto y requiere estatinas de alta intensidad. Las guías europeas definen el parámetro de colesterol LDL, dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Ahora, si el riesgo es muy alto, uno debería tener un colesterol por debajo de 55 miligramos por decilitro. Si el riesgo es alto, por debajo de 70, si es moderado, menor de 100, y si el riesgo es bajo, menor de 116. Esto es lo que llamamos colesterol LDL normal. Entonces resulta que los laboratorios le ponen a usted el perfil lipídico y le dan un valor de referencia y todo el mundo se basa en ese valor de referencia. No, señor. No. El colesterol LDL sería adecuado dependiendo de lo que yo calculé. Si yo calculo el riesgo cardiovascular, ya defino cuál sería el colesterol LDL de ese paciente, no el valor de referencia que me da el laboratorio. Error. Muchas veces a uno le reportan colesterol total, triglicéridos y LDL, lo que llamamos un perfil lipídico mínimo. Entonces se pregunta uno, ¿y qué pasa con el LDL si es el principal? Pues ustedes calculan la fórmula que ya conocen de Fried-Wald, que es colesterol total menos HDL más triglicéridos sobre 5. ¿Sí? Esto se puede calcular siempre y cuando los valores de triglicéridos no estén por encima de 400 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y calculamos los triglicéridos sobre 5 porque nos está dando una cifra aproximada a lo que es un VLDL. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. ¿Qué significa triglicéridos sobre 5? ¿Qué dije yo que significaba? LDL. VLDL. Miren ustedes acá, a ver si lo asocian. Recuerden que el colesterol total es esto. LDL, HDL, VLDL. Ahora, despejen LDL. Entonces sería, LDL sería igual a colesterol total menos ¿qué? HDL más VLDL. ¿Sí? Acuérdense de esa cifra. ¿Sí? Entonces, miremos a ver, LDL. ¿Cuánto da? 130. Entonces, restemos. Colesterol total. La fórmula de Fried-Wald. 200 ¿menos qué? La suma de HDL más VLDL. ¿Cuánto suma esto? 70. 200 menos 70, ¿cuánto me da? 200 menos 70. 130. 130. Ah, entonces la fórmula es esa, no es más que el despeje de eso. ¿Sí? Ya la conocían, ¿cierto? ¿La conocían? Pero es muy fácil de hacer. Entonces, este triglicérido sobre 5 es el VLDL. O sea, ¿cuánto tengo yo de triglicéridos normalmente? Promedio, 150. 150 sobre 5, ¿cuánto me da? 30. 5 por 3, 15. O sea que si yo tengo promedio triglicéridos de 150, este sería 5, 150, triglicéridos 150 sobre 5 me daría ¿cuánto? 30, que es el VLDL normal. O sea que se asume que el VLL es una constante relacionada con los triglicéridos, mientras que estos no estén por encima de 400. Entonces, ¿para qué me sirve evaluar el colesterol L según las últimas guías europeas? Dice que el colesterol L se recomienda para el cribado, tamizaje, para estimar el riesgo cardiovascular, para diagnosticar y tratar la dislipidemia. Para eso me sirve. De hecho, es el objetivo primario en un paciente dislipidémico. ¿Sí? ¿Y por qué es importante también? Porque aumenta el riesgo cardiovascular. Observen ustedes que niveles por encima de 190, miren, 160, 190, aumenta el riesgo, la incidencia de riesgo cardiovascular.
El otro es el colesterol HDL, ¿sí? Aquí hay un concepto relativamente nuevo, ¿sí? Anteriormente uno decía que entre más alto el colesterol, menos riesgo cardiovascular, que uno debería tener colesterol por encima de 60, eso es lo que decía uno, eso es lo ideal. Pues ya no, ¿sí? Ya se sabe que solo concentraciones moderadas, entre 40 y 60, son cardioprotectoras. Una concentración de HDL menor de 40 en hombres, menor de 45 en mujeres se considera baja. Y una concentración de colesterol HDL mayor de 70 miligramos por decilitro en hombres, mayor de 90 miligramos en mujeres, es perjudicial. ¿Ya lo sabían? No, doctor. Pues, Cuando vieron bioquímica, ¿no vieron eso? pues antes nos habían dicho que era entre más, pues mejor. Eso, era el concepto antiguo. Ve, aquí vemos un superhombre HDL, porque decíamos que es el colesterol bueno. Pues mire, que no. ¿Y eso por qué no? ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué pido colesterol HDL? Para mejorar la estimación de riesgo cardiovascular. Sobre todo en paciente con hipertrigliceridemia asociada y especialmente en pacientes obesos con síndrome metabólico y de lipidemia heterogénica. Para eso sirve el colesterol HDL. ¿Es un objetivo primario? No, no es un objetivo primario. De hecho, una concentración, como ya decía, elevada en hombres y mujeres, como ya dije ahorita, se asocia a un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo cual no se utiliza como predictor de riesgo cardiovascular, porque las cifras son variables. Y esto a partir de un estudio relativamente reciente, del 2016, que fue el estudio CAN-HEART. ¿Qué mostró ese estudio? Esto, ¿sí? Que si tener cifras altas de HDL era mejor, ¿sí? Bueno, dependiendo. Si yo tengo cifras entre 40 y 60, pues bueno. Pero mire que si yo empiezo a elevar las cifras, ¿sí? Tienen paradójicamente una alta mortalidad por todas las causas. Es decir, el colesterol H representa una curva que nosotros llamamos curva J, ¿sí? Donde los extremos, cifras por debajo de 40 miligramos o por encima de 60, 70, dependiendo cómo lo estemos viendo, pueden incrementar el riesgo cardiovascular y aquí lo muestra, ¿sí? En otro estudio, que las concentraciones por debajo de 30 miligramos por decilitro, en términos prácticos 40, o superiores a 60, en este caso 70 miligramos, son perjudiciales para personas con enfermedad cardíaca preexistente. Y solo concentraciones moderadas son cardioprotectoras. ¿Quedó claro? Es un concepto nuevo. Entonces ya ese concepto de que entre más alto, mejor, el HDL, no, falso. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, en este caso se dice que igual más de 70, pero en paciente con riesgo cardiovascular, o sea, un paciente sin riesgo cardiovascular que tenga las HDL por encima de 70, igual es riesgoso. A nosotros se nos ha enseñado que es que tener un HDL por debajo de 40 o 45, dependiendo del sexo, es malo. Pues este concepto ya tiene que cambiar. Tener concentraciones por debajo de 40 45 en hombres, o 70 90, mayores de 70 90, hombre mujer, también es perjudicial. ¿Sí? Doctor, o sea que independientemente del riesgo del paciente, los niveles deberían mantenerse entre 40 y 60. Sí, debería ser así. ¿Sí? Bueno, esto cambió, esto es un concepto nuevo. ¿Sí? Sí, ya tenemos colesterol total, LDL y colesterol HDL. ¿Muy bien o no? Listo. Ahora, esto que no nos lo muestra el laboratorio, nunca nos lo muestra, es de las cosas también más importantes, colesterol no HDL. Y vamos a ver ahorita qué importancia tiene.
¿Qué es el colesterol no HDL? Pues la resta, ¿sí?, de todo el colesterol, de la suma. Recuerden que es el colesterol total. Volvemos al colesterol total, que es la suma. HDL, VLL y LDL, ¿cierto? Entonces, un colesterol no HDL es quitarle todo lo que sea HDL. O sea, le quitamos este que está acá y solo queda LDL, LDL y ApoB. Perdón, y IDL. De hecho, el IDL no lo medimos. Entonces, todo esto es lo que queda de esto, el colesterol no HDL. O sea, la resta, ¿sí?, de colesterol total menos el colesterol HDL. La suma de estos. Y observen algo interesante. ¿Cuál es la apoproteína de estas proteínas que son de estos transportadores que representan el colesterol no HDL? La ApoB, vean, ApoB 100, exactamente, ApoB. Mientras que el HDL es rico en ApoA, ApoA1, ApoA2. ¿Qué quiere decir esto? Vean, que el colesterol no HDL es la representación de estas proteínas transportadoras que se asocian a ApoB. ¿Cómo lo calculo yo? Bueno, el colesterol no HDL, ¿sí?, no debe exceder de 30 miligramos por decilitro por encima de la cifra de colesterol LDL. Ahora, si excede, ya me está diciendo que se están acumulando partículas aterogénicas. ¿Ricas en qué? En ApoB. Y esas partículas transportan colesterol, como lo hacen los remanentes de kilomicrones, el VLDL, las IDL, etc. Y el LDL. Eso es lo que está diciendo ahí. Supongo que eso lo vieron con la doctora Beatriz. Entonces, ojo, ¿cómo calculo el colesterol no HDL? Es retirar este HDL de aquí. Lo retiro. ¿Qué rico en qué? ApoA1. Y me quedan todas estas partículas ricas en ApoB. ¿Sí? ¿Y cuáles partículas en ApoB? LDL, IDL, VLDL, incluso remanentes de kilomicrones que son ricas en ApoB 48. Todo esto me está diciendo es el colesterol HDL. ¿Es para qué me sirve? Para estimar el número de partículas aterogénicas que se relacionan con concentraciones de ApoB. ¿Sí? ¿Tiene importancia? Muchísima. ¿Sí? Porque proporcionan una buena estimación de riesgo junto al colesterol LDL en pacientes con hipertrigliceridemia, diabetes, síndrome metabólico, dislipidemia heterogénica, incluso enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, una de las dianas terapéuticas lipídicas de las guías del 2019 europeas es mantener un colesterol no HDL que depende del riesgo cardiovascular. Resulta, me adelanto, a ver si la tengo acá, yo la busco acá y ya les muestro. Aquí. Miren, miren esta gráfica. Esto es lo que hablamos de colesterol LDL. Si el riesgo es alto, ¿el LDL cuánto debe ser? ¿Menor de cuánto? 55 miligramos por decilitro. Resumen 30. 55 más 30, ¿cuánto da? 85. Entonces, el colesterol no HDL debe ser menor de 85. Si el riesgo es alto, el LDL debe ser menor de 70. 70 más 30, 100. ¿Ven? 100. Si el riesgo es moderado, menor de 100. 100 más 30, 130. Este es, como decía ahorita, la cifra que debemos tener de colesterol no HDL en pacientes dependiendo del riesgo cardiovascular. Si el riesgo es alto, menor de 85, si es alto, menor de 100, si es moderado, menor de 130. Y se utiliza como marcador alternativo, ¿sí?
de riesgo cardiovascular en pacientes con hipertrigliceridemia, diabéticos, obesos, con colesterol LDL muy bajo, lo podemos encontrar en pacientes con dislipidemia heterogénica. ¿Sí? Triglicéridos. ¿Será que los triglicéridos son marcadores de riesgo cardiovascular? Pregunto. ¿Qué saben ustedes si tener triglicéridos elevados implica riesgo cardiovascular? ¿Sí o no? Sí, doctor. Depende. Si están asociados a otras proteínas valoradas en los lípidos. Solo no. De hecho, si yo tengo triglicéridos por encima de 500, el riesgo es muy alto para desarrollar pancreatitis. A usted le llega un perfil lipídico y dice, doctor, 850 de triglicéridos. Ay, señor, usted se va a morir de un infarto. ¿Será que es cierto? Pues que el colesterol es más heterogénico que los triglicéridos. No, pregunto. Tiene 850 de triglicéridos. ¿Tiene riesgo de sufrir un infarto? No. ¿Tiene riesgo de sufrir una qué? Pancreatitis. Exactamente. ¿Dónde está el riesgo? Acá. Cuando está entre 200 y 499. Esto es lo que se sabe ya. Si yo tengo un paciente con unas triglicéridos entre 200 y 499 que indica que están activos, este paciente tiene riesgo cardiovascular. ¿Sí? Riesgo cardiovascular. Lo ideal es que se mantenga por debajo del 150, cualquiera sea el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces yo puedo tener triglicéridos severos en pacientes con dislipidemia primaria, con triglicéridos por encima de 1000. Me hizo acordar de una pacientica visitadora médica que tenía, cuando me llegó al consultorio, 4000 y pico de triglicéridos. Tenía una hipertrigliceridemia endógena, ¿sí? Ya se controló y todo y quedó bien. Bueno, entonces, ¿para qué me sirven los triglicéridos? Añaden información sobre el riesgo. Sobre riesgo, pero cuando están con límites entre ¿cuánto? 200, 490. Y sirve para calcular el riesgo en algunas escalas de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Y se utiliza como parte de análisis sistémico del perfil lipídico. Las guías lo dicen. ¿Y por qué? Porque unos triglicéridos elevados no me ven para nada. Yo tengo que mirar cómo está. Si tiene triglicéridos elevados y tiene un HDL bajo, por ejemplo, con un colesterol no HDL elevado, me está diciendo este paciente tiene una dislipidemia heterogénica. Pero dice que tiene una hipertrigliceridemia endógena, exógena, y eso no tiene tanto significado. La otra cosa que uno mira en las perfil lipídico, que puede solicitarlo aparte, porque eso no lo toman de rutina, son las apolipoproteínas, ¿sí? Y especialmente la apolipoproteína B. Y de esta la más importante, la apolipoproteína B100. De hecho, entonces, la ApoB es la apolipoproteína de las lipoproteínas aterogénicas, o sea, de estas que ya habíamos dicho que corresponden al colesterol no HDL, o sea, LDL, VLL e IL. ¿Sí? ¿Me servirá mirar y valorar la ApoB? Claro, es un buen indicador. ¿De qué? De que esas partículas están elevadas. ¿Sí? Incluso en caso de que las LDL sean pequeñas y densas, especialmente pacientes con dislipidemia heterogénica. Entonces, ¿mido yo la ApoB? Sí, sobre todo si ese paciente tiene triglicéridos muy elevados, mayor de 400 pilas, porque esto hace sospechar dos cosas: o tiene una dislipidemia aterogénica o tiene una hiperlipidemia familiar combinada.
En estos dos grupos de pacientes, la ApoB está muy elevada. Y eso, entonces, las concentraciones de qué va a depender, como yo lo decía ahora, va a depender del riesgo. Entonces, si tengo un riesgo muy alto, debería ser menor de 65. Si el riesgo es alto, menor de 80. Y si es moderado, menor de 100 miligramos por decilitro. O sea que no me sirve un valor de referencia general, depende del riesgo. Tiene un valor predictivo muy bueno, ¿sí?, para diagnosticar o correlacionarlo en pacientes con hipertrigliceridemia, diabéticos, obesos, síndrome metabólico con colesterol L muy bajo y con pacientes que tienen colesterol HDL elevado, es decir, los pacientes que tienen dislipidemia heterogénica. ¿Sí? De manera que si uno mira de nuevo, ya vimos LDL, no HDL, miro la ApoB y ya vimos que los triglicéridos no son objetivos concretos, ni el colesterol HDL es concreto. La ApoB sí puede ser un objetivo, sobre todo en pacientes con dislipidemia heterogénica. Entonces debería ser con estas cifras, como acabo de nombrar, dependiendo del riesgo cardiovascular. ¿Hasta ahora voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué me dicen las guías recientes europeas? ¿Sí? En términos generales, que la ApoB es una mejor medida de exposición a pacientes con lipoproteínas ateroscleróticas. O sea, cuando yo encuentro que tiene un LDL, puede ser alto o no, puede ser bajito con lipoproteínas, con unos triglicéridos elevados, ¿sí?, o con una ApoB elevada, perdón, con unos pacientes con dislipidemia heterogénica. Esto se recomienda, o sea, evaluar este grupo de pacientes con triglicéridos altos, diabéticos, obesos, o con cifras muy bajas de colesterol HDL, de LDL. La otra apolipoproteína que yo puedo solicitar es la lipoproteína minúscula. Recordemos que la lipoproteína minúscula tiene características comunes con las LDL. ¿Sí? Parecido. Entonces, esta lipoproteína, ¿sí?, se considera como riesgo muy significativo cuando las cifras están por encima de 50 miligramos por mililitro. Aquí uno dice, bueno, valor de referencia, esto depende, pero en promedio, si uno ve cifras por encima de 50 en un paciente con riesgo cardiovascular muy alto, se considera muy significativo. ¿Cuándo puedo tener yo, por ejemplo, una actividad de lipoproteína elevada? En paciente con alto riesgo cardiovascular que ha sufrido un infarto de miocardio. Por eso, hay individuos que pueden tener una actividad de lipoproteína elevada. Por eso, en ellos se considera hacer el cribado de lipoproteína siquiera una vez en la vida. Y ellos son pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular prematura, con hipercolesterolemia familiar, o que han tenido episodios recurrentes de enfermedades cardiovasculares pese a un tratamiento hipolipemiante óptimo. ¿Sí? O en aquel paciente que tenga un riesgo cardiovascular moderado para arriba, moderado, alto, severo. ¿Sí? ¿Cuándo hacerlo? Siquiera una vez en la vida. Y en ese grupo de pacientes se pueden encontrar cifras tan altas como 180 miligramos. Son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar esto. ¿Sí? Elevados. Entonces, estratificar qué tipo de pacientes, los que acabo de nombrar, pacientes de alto riesgo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si tengo este grupo de pacientes que han tenido este factor y tienen lipoproteína elevada, hay una opción terapéutica actual que sirve, que es la más indicada, que es el uso
de estatinas más inhibidores de la PCSK9, que ya después ustedes ya tuve que haberlo visto en bioquímica, que son los únicos que han demostrado reducir los valores entre 20 y 30%, hasta 45% lo pueden reducir los inhibidores de la PCSK9. Ese es el concepto del perfil lipídico. Entonces, resumiendo, ¿qué miro yo en un perfil lipídico? Colesterol total para calcular riesgo. El más importante, que el LDL. ¿Qué sigue? Segundo objetivo, colesterol no HDL. ¿Qué sigue? El HDL, los triglicéridos, ¿sí? Y para de contar. Y acaso puedo pedir aparte APO, ApoB y lipoproteína minúscula. Eso es lo que se pide en un perfil lipídico y eso es lo que se analiza. Muy bien, pasando esto, vamos a hacer una general de lo que es la dislipoproteinemia o dislipidemias. Cuando usted tenga un paciente que tiene una alteración de los lípidos, según la etiología, usted puede decir, este paciente tiene una dislipidemia o una hiperlipidemia, primaria o secundaria. ¿Qué es primaria? Un trastorno genético. ¿Qué es secundaria? Que tiene unas causas que se pueden identificar. El antecedente dietético, un mal hábito dietético, un hábito de vida sedentario, etcétera, que tiene un trastorno metabólico, por ejemplo, un síndrome metabólico, una intolerancia a la glucosa, una diabetes, una enfermedad de base, que puede ser una enfermedad renal crónica, etcétera, o que está tomando fármacos que le elevan ciertos lípidos, como beta-bloqueadores cibernéticos. Entonces, uno dice, ¿esto es una dislipidemia primaria o secundaria? Según el tipo de dislipidemia, entonces uno mira cuál es en el perfil lipídico lo que tiene más elevado y que está por fuera de la meta según el riesgo cardiovascular. Entonces, si tengo muy elevados los LDL, digo que es una hipercolesterolemia aislada. Si lo que tengo más elevado son los triglicéridos, digo que es una hipertrigliceridemia aislada. Pero si tengo tanto LDL como triglicéridos elevados, digo esto es una dislipidemia mixta. ¿Sí? Y cuando hablo de dislipidemia mixta, estoy hablando de lo que llamamos una dislipidemia heterogénea. O puedo encontrar un colesterol HDL bajo aislado. O sea, el HDL está por fuera de la meta, que sería por debajo de 40 miligramos en hombre, por debajo de 45 en la mujer. ¿Sí? Así, usualmente se clasifican las dislipidemias. Entonces, cuando hablamos de dislipidemias primarias, hablamos que tiene una causa genética. ¿Sí? Y entonces Riedewald clasifica fenotípicamente unos grupos de dislipidemias. Habla del tipo 1, 2A, 2B, 3, 4, 5. ¿Sí? Y entonces empieza a hablar uno. Por ejemplo, cojamos con la que tenga los triglicéridos elevados. Miren aquí. Los triglicéridos elevados pueden ser 1, porque el VLL se elevó. El VLL. Esto es lo que llamamos hipertrigliceridemia exógena, ¿sí? Perdón, kilomicrones, por estoy elevado, kilomicrones, ¿sí? Es el que forma aquí la capita cremosa que le identifica a uno en el aspecto del suero. Ahora, si es una hipertrigliceridemia endógena, lo que predomina es el VLDL, o sea, los triglicéridos son muy elevados, ¿verdad? Aquí, ¿sí? O puede ser una hipercolesterolemia, aquí, hipercolesterolemia. 2A, por ejemplo, esta que está aquí, la hipercolesterolemia. Ejemplo de ella, la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Que tiene predominantemente LDL elevado. O puede tener una ¿sí? lipoproteinemia mixta. ¿Qué significa eso? Que las LDL y VLL están elevadas. O una hipertrigliceridemia mixta, o sea, de causa endógena y exógena, o sea, kilomicrones y VLL elevados. Así de sencillo. Entonces, una dislipidemia primaria depende de qué tipo de proteína circulante está elevada. ¿Sí? Le decimos, incrementó los kilomicrones. Esto es una hipertrigliceridemia exógena, que sería esa del tipo 1 que habíamos hablado. Que no, que incrementó las VLL, hipertrigliceridemia endógena. Las dos, mixta. No, que incrementó el LDL, es una
hipercolesterolemia como tal, de las cuales hay muchas, ¿sí? Que ya vamos a ver, ¿sí? De las IDL, por ejemplo, la beta-proteinemia familiar, o que incrementó la LDL, entonces acá hay variables, una de ellas la hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? Es de las más raritas, entre comillas, de las IDL, o sea, es menos frecuente que esta, hipercolesterolemia poligénica. O esta que tiene VLL y LDL elevadas, hipercolesterolemia familiar, etc. ¿Qué me interesa? Las más prevalentes. La causa más frecuente de lipidemia primaria es la hipercolesterolemia poligénica. La segunda causa es la hiperlipidemia familiar combinada. Y la tercera causa es la hipertrigliceridemia endógena, también llamado familiar. La tercera causa. Y miren la prevalencia. Mientras que esta es la primera causa, 1 de cada 10 o 1 de cada 20 nacidos. Esta es de 1 de cada 100 y esta es de 1 de cada 300 nacidos. ¿Sí? En cambio, la hipercolesterolemia familiar, que ya la vamos a ver, es muy rara. La más frecuente sería 1 en 500, que es la forma heterocigota. La forma homocigota sería 1 por cada millón. Es más rara. Pero de todas ellas, la que más enfatiza las guías europeas, porque es la que más produce enfermedad cardiovascular prematura, es la hipercolesterolemia familiar, el fenotipo 2 de Fredrickson. Entonces, si miro en una hipercolesterolemia familiar, ¿dónde está el defecto? El defecto está, 1, en el receptor de LDL, ya lo vamos a ver, o porque hay una alteración del ApoB, o porque una mutación que expresa una hiperfunción de esta proteína PCSK9, y así por el estilo. Entonces veamos de una manera rápida esta que tanto enfatiza las guías, ¿sí? Que tiene una prevalencia muy rara, ¿verdad? 1 en 500, 1 en 1.000.000, menos que las otras que yo nombré. La hipercolesterolemia familiar se transmite con un rasgo autosómico dominante. Se estima que hay más o menos unos 14, 34 millones de casos en el mundo, ¿sí? Y es el trastorno lipídico monogénico, no poligénico, más frecuente. Mecanismo, decíamos que había 3. Cojamos 2 como por pensar, por activar aquí. Hay un defecto, un déficit o una ausencia de receptor LDL. De manera que si hay un déficit de receptores LDL que están a nivel hepático o extrahepático, tejidos extrahepáticos, la eliminación de colesterol LDL se retrasa, se acumula, lo que quiere decir que el paciente tiene un LDL muy elevado. Y fuera de eso tiene un exceso de esta proteína PCSK9. ¿Y qué hace esta proteína? Es una proteína que regula la captación de colesterol. Si este exceso se presenta de esta proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aumentará la destrucción de los receptores LDL, y entonces como no hay receptores LDL, elevan los niveles de colesterol, sobre todo colesterol LDL. Entonces, en un paciente con hipercolesterolemia hay varios mecanismos. Subrayo este, vean, por ejemplo, un incremento en la actividad del PCSK9, o sea, una sobreexpresión del PCSK. ¿Y qué es lo que hace esta proteína? Pues esta proteína va a degradar, mírenlo aquí, los receptores de LDL, ¿sí? De manera que esos pacientes van a tener un colesterol LDL muy elevado. Entonces, enfatizo en esta proteína, PCSK9, que ya les hablaba por a usted bioquímica, es la proteína convertasa subticilina quexina tipo 9. ¿Y qué es lo que hace? Normalmente esta proteína degrada los receptores LDL. O sea, reduce el aclaramiento del LDL en la circulación y puede promover una hipercolesterolemia. Entonces, si tengo un paciente con hipercolesterolemia familiar, ¿cómo tiene la actividad de la PCSK9? ¿Cómo la tengo?
¿Elevado o disminuido? Elevado. Listo. Y entonces esos pacientes que tienen, ¿qué problema tienen? Hipercolesterolemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría usted si fuera científico? ¿Qué se inventaría en esta enfermedad, en esta hipercolesterolemia? Se va a poner un fármaco que actúe en tal cosa. ¿Cómo le daría? ¿Qué fármaco le daría? Un fármaco que me inhiba o me degrade esa enzima de la PCSK9. Y se llaman así, inhibidores de la PCSK9, que después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, hay una mutación, como en este caso, que aumenta la función de esta proteína, PCSK9. Entonces hay menos receptores LDL, por tanto el colesterol LDL se eleva. ¿Sí? ¿Y qué importancia tiene? Pues que si aumenta la función de esta proteína, esto promueve enfermedad cardiovascular. Por eso, estos pacientes tienen un alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular. ¿Sí? Entonces, si miro una hipercolesterolemia familiar, ¿cuál es la característica más importante? El colesterol total, las LDL, están muy elevadas. Si yo miro las cifras de colesterol LDL en estos pacientes, en su forma heterocigota tienen cifras por encima de 190. Y cuando es homocigota, tienen cifras que pasan entre 260 y 400 miligramos, muy elevados. ¿Sí? De hecho, tienen la ApoB elevada, tienen triglicéridos normales y HDL normal bajo. O sea que es el colesterol total y elevado el que predomina en estos pacientes. Entonces, este colesterol LDL, como no se puede recapturar en el hígado ni en otros tejidos, pues se deposita en otros sitios. Y uno de los depósitos de ese colesterol es en los tejidos subcutáneos y forma lo que llamamos los xantomas tendinosos, que son muy típicos en los codos, en el tendón de Aquiles, en la patela, en el nudillo de las manos. Esto es patognomónico de estos pacientes, con presencia de santelasmas, arco corneal y aterosclerosis prematura, que se manifiesta con estenosis aórtica, con enfermedad arterial coronaria, que ocurre inclusive antes de los 30 años, ¿sí? Y enfermedad arterial periférica. ¿Tiene importancia? Sí, muchísimo, por todo lo que acabo de nombrar. Entonces, si uno ve pacientes con una hipercolesterolemia, con el LDA, debe buscar aquí estos signos, estos xantomas tendinosos del tendón de Aquiles, o xantomas, ven aquí, a nivel de la región volar de las manos, o aquí, mire, el arco corneal, ¿sí? Xantomas en estos pacientes, etc. ¿Ok? O santelasmas también. Esa es la hipercolesterolemia familiar. Después hablaremos. Dice, uno de los tratamientos. Ahora, si usted más adelante hablaremos de esta hipercolesterolemia familiar. Para estos pacientes hay 3 grupos de intervención. 1, estatinas. 2, asociar estatinas a ezetimibe. Y 3, inhibidores de la PCSK9. Esos son los 3 grupos de fármacos más importantes para el manejo de una hipercolesterolemia familiar. Nombro esta porque es la forma más común de hipercolesterolemia primaria poligénica. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque es muy prevalente en la población. Mire, 1 de cada 10 o cada 20 nacidos. ¿Sí? Y sus mecanismos son múltiples. Igualmente como en la anterior, la eliminación de L está retrasada por defectos en los receptores de la LDL o incluso por defectos en los fenotipos de la ApoE. ¿Cuál es la característica? Bueno, uno ve colesterol total o LDL elevados, pero no tan elevados como en el paciente con hipercolesterolemia familiar. Y a diferencia de la hipercolesterolemia familiar, estos pacientes no presentan los típicos xantomas, pero sí se asocia con pacientes obesos, hipertensos, diabéticos. La otra causa es la hiperlipidemia familiar, que es la segunda causa más frecuente de lipidemia primaria. Miren la prevalencia, 1 en 100,
predomina más en hombres, quiere decir que las mujeres tienen un factor de protección. ¿Estrógenos? Se preguntan. ¿A qué se debe? Recuerden que estos pacientes, antes de eso, estos pacientes tienen colesterol elevadito, no tan elevados, pero mire, tienen elevados con triglicéridos elevados, a diferencia de las anteriores, que eran solamente LDL. Este no, este tiene, es un tipo de lipidemia mixta, ¿sí? Por sobreproducción de ApoB o por incremento en la ApoC3. Bueno, también pueden hacer santomas, igualmente son pacientes con desórdenes con riesgo cardiovascular. La otra causa, además de las primarias, son las dislipidemias secundarias. Y hay muchas causas. Uno puede encontrar dislipidemia en un paciente alcohólico, o diabético, o con hipotiroidismo, obeso, con síndrome nefrótico, con enfermedad renal crónica, con síndrome de Cushing, o inducido por fármacos, como lo hablaba. Estas son las causas más importantes de dislipidemia secundaria, ¿sí? Entonces, por hipotiroidismo, diabetes, síndrome de alcohol, por síndrome nefrótico, o por medicamentos, como lo hablaba, antiacídicos o betabloqueadores. Unos más que otros, recuerden, los diuréticos tiacídicos, como los betabloqueadores, elevan mucho los triglicéridos, ¿sí? ¿Sí? En el paciente con enfermedad renal crónica también los triglicéridos marcan también una gran diferencia, etcétera, etcétera. Hay un tipo interesante de dislipidemia que lo pongo aparte, porque incluso las guías, hay unas guías que se dedican solo, guías europeas del 2009, que se dedican solo a hablar de lipidemia heterogénica, solo a hablar de esto. Este es un capítulo aparte, digámoslo aquí, porque las guías europeas no la tienen en cuenta, casi que ni la nombran, ¿sí? Y es llamada la dislipidemia heterogénica. ¿Qué característica tiene una dislipidemia heterogénica? Pues tiene una triada heterogénica, ¿sí? En un gran porcentaje de estos pacientes, las LDL pueden estar disminuidas, pero esa disminución se asocia a unas partículas LDL fenotípicamente pequeñas, densas, que son las que son heterogénicas, con triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo. Eso es lo típico. ¿Y qué me está diciendo que un paciente tiene una dislipidemia heterogénica? Me está diciendo que tiene presencia de lipoproteínas heterogénicas, LDL, IDL y VDL. O sea, estas partículas que están asociadas a incremento de ApoB. En otras palabras, son todas esas partículas lipoproteínas heterogénicas que se asocian al colesterol no HDL. Por eso, si yo tengo un colesterol no HDL elevado, lo primero que tengo que plantear es, uno, es un paciente diabético con síndrome metabólico, miren la gráfica anterior, que es el típico paciente así, vean, obeso, diabético, con intolerancia a la glucosa, ¿sí? Es ese paciente que hace eso, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente con dislipidemia heterogénica, puedo encontrar algunas características. Yo puedo encontrar el LDL normal, ¿sí? O incluso elevado o disminuido, eso depende. Pero las características de sus partículas son fenotípicamente pequeñas y densas. Y si son pequeñas y densas, ¿qué me está diciendo? Que son altamente heterogénicas, ¿sí? Dos, la ApoB. ¿La puedo medir? Sí. Y yo la puedo encontrar alterada. O sea que si está alterada es porque sobrepasa los límites de acuerdo al riesgo cardiovascular. En promedio, por encima de 100. ¿Sí? Las HDL están disminuidas, ¿sí? Colesterol no HDL estaría elevado. Los triglicéridos elevados, ¿sí? Esa es la característica de ese paciente con dislipidemia heterogénica. O sea que si uno marca la diferencia y dice, este paciente tiene colesterol no HDL elevado, ¿sí? Parece que tiene esto elevado, ¿sí? Y entonces cambia un poquito respecto a las otras guías. No es solamente mirar este concepto
de mirar colesterol no HDL y mirar cómo está, sino que dice, si tiene una dislipidemia heterogénica, usted tiene un objetivo primario. Y es, de acuerdo al riesgo cardiovascular, mirar dos elementos, colesterol no HDL y ApoB. El colesterol no HDL es el que está diciendo por acá. Entonces, si el riesgo es moderado, alto o muy alto, hago lo mismo que dicen las guías europeas. Establezco, la ideal es que esté por debajo del 130, 185, el no HDL, de acuerdo al riesgo. Y si sería ApoB, sería menor de 180, 65. Mire que los dos objetivos primarios en el manejo de un paciente con dislipidemia heterogénica es bajar el colesterol y bajar ese ApoB. Una vez consigo este objetivo primario, cumplo con el objetivo secundario. Bajar triglicéridos y corregir el colesterol HDL. Mantenerlo en promedio con una cifra moderada que no sobrepase los 70 miligramos. Promedio 40, 60. Eso es lo que dice actualmente las guías de aterosclerosis de la Sociedad Española de Cardiología del 2019, que son las más recientes. Es un concepto muy nuevo. Otro aspecto importante, además de lo que ya hablamos de dislipidemia, es definir lo que llamamos enfermedad vascular aterosclerótica. La enfermedad vascular aterosclerótica se define de acuerdo al tipo de compromiso, si es coronaria, el cerebrovascular o compromiso arterial periférico. Entonces, si es una enfermedad coronaria, pues hablamos de acné inestable, síndrome coronario, paciente sometido a cirugía de revascularización, una apoplejía, ACV, AIT. O paciente con enfermedad arterial periférica con claudicación o aneurisma aórtico. Entonces viene lo que ustedes ya saben, porque ya me di cuenta por ahí en la charla de síndrome coronario que saben harto de riesgo cardiovascular y eso me alegra. ¿Sí? ¿Qué es un riesgo cardiovascular? Pues la posibilidad de sufrir un evento cardiovascular en un plazo determinado. ¿Y en qué plazo determinado? Promedio, ¿sí? Que sufre un evento cardiovascular en un tiempo definido que el promedio es de 10 años. ¿Sí? Entonces, doctor, ¿qué significa que yo tengo un riesgo cardiovascular alto? Hombre, que en 10 años tiene un riesgo muy elevado de sufrir un evento cerebrovascular, un evento coronario o un evento arterial periférico. ¿Sí? ¿Qué factores de riesgo hay? Los conocemos. Hay unos que son no modificables y otros que son prevenibles. Y uno de ellos es la dislipidemia, que es lo que vamos a corregir nosotros con fármacos hipolipemiantes. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente dislipidémico, hipertenso, diabético, sedentario, obeso, etc., ahí tiene un alto riesgo cardiovascular, vamos a definirlo como tal. Y entonces, para definirlo, necesitamos, tener unos índices que estiman el riesgo cardiovascular, de los cuales los más usados son el Framingham y el SCORE, Framingham americano, SCORE europeo. Entonces, la estimación del riesgo cardiovascular se basa en esto, en estas guías del 2018 y estas del 2019, guías americanas, guías europeas, ¿sí? Que son la escala de Framingham y la escala SCORE. ¿Hasta ahí voy bien? Cierto. ¿Esto ya lo vieron? Chicos, ¿ya lo vieron? No les dé pena decir, no, doctor, listo, vamos a ver, lo enfatizamos más. ¿Sí? ¿Ya lo vieron o no? No, No, doctor. ¿Listo? Tranquilos. A eso estamos acá. Entonces resulta que esta estimación de riesgo vascular americana y europea distan unas de las otras. Los baremos de clasificación de REMO también. Baremos es una, digámoslo aquí, una conducta que establece normas, ¿cierto? Entonces hay discrepancia entre ambas guías, ¿sí?
algunas diferencias. Después vamos a ver. ¿Sí? La primera es la guía americana. ¿Sí? La guía americana, la escala de Framingham, que a mí me parece la más completa, ¿sí? Estima el riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Sí? Y esto monta, como lo había dicho la niña en el seminario anterior, desde 1948 para atrás, en la ciudad de Framingham, ¿sí? Un estudio de corazón que evaluó, ¿sí? El riesgo cardiovascular en la población americana. Y entonces se utilizó para calcular el riesgo de ataques al corazón en adultos mayores de 30 años. Y utiliza todas estas variables. Mire, anteriormente eran menores, ahora todo esto se utiliza. La edad, uno llega con una tablita que ya les voy a mostrar ahora, pone el sexo, la raza, si es caucásica, si es afroamericana o es otra, el colesterol total, el colesterol LDL, el HDL. Miren cómo estas tres cifras nos sirven para clasificar riesgo. Si es diabético o no, las cifras de presión sistólica y diastólica, si recibe tratamiento antihipertensivo, si recibe tratamiento con estatinas, con ASA, y los antecedentes de tabaquismo, si fuma actualmente, lo ha abandonado o lo suspendió. Entonces, en esa escala de Framingham, uno utiliza una calculadora que es muy sencillita. Uno llega, prende su aparatico, el Google, y se mete a buscar ¿sí? La calculadora ASCVD, la que estima el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Es una calculadora que está en línea y estima este riesgo, ¿sí? Y entonces, aquí la tenemos. Los datos que decíamos ahora, es esta. ¿Sí? La pueden buscar ustedes así, ASCVD Risk, es muy chévere de utilizar. Es uno por aquí, hunde y la edad del paciente, aquí el sexo, aquí la raza, blanca, afroamericana u otra. Y cuando uno hunde otra, le dice qué tipo de raza o no sé qué, presión sistólica, diastólica, colesterol total, HDL, colesterol LDL. ¿Es diabético o no? Fumador actual, exfumador o nunca ha fumado, ¿sí? Si recibe o no tratamiento antihipertensivo, si recibe estatinas y si toma una aspirina. Todas estas variables, y es mucho más completa que el score, ¿sí? Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Tengo un paciente de 60 años, hombre, raza blanca, con una sistólica de 145 y diastólica de 90. Colesterol total de 230, con un HDL bajito, mira, de 35, con un LDL elevadito, mire, 160, no diabético, ¿sí? Fumador actual, ¿sí? Recibe tratamiento antihipertensivo, no recibe tratamiento hiporipemiante y no recibe aspirina. Entonces uno llega a todos los datos y ahí mismo la calculadora dice, ¡pum! Vea, 27% del riesgo. Le está diciendo, el riesgo es alto. ¿Sí? ¿Y qué significa un riesgo alto? Que es más del 20%. Entonces el riesgo, según la escala de Framingham, se calcula así. Si es menor del 5%, el riesgo es bajo. Si está entre 5 y 7,5 es límite. Y si está por encima de 7,5 a 20, intermedio o alto si es mayor de 20. ¿Sí? De manera que en los cortes anteriores uno definía si estaba encima o por debajo de 7,5. ¿Por qué? Porque esto define el tipo de terapia que va a recibir el paciente. ¿Sí? Si es un paciente con riesgo bajo o moderado, se podría considerar estatinas bajo ciertas condiciones que ya vamos a citar. Y si está por encima de 7,5, dependiendo de la cifra, se van a colocar estatinas que nosotros bajamos de moderada intensidad o de alta intensidad. A eso sirve el riesgo. Y vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo, cierto o no? Oigan que eso lo pueden buscar en internet. Entonces, tengo aquí un hombre varón de 59 años de edad, afroamericano, fumador actual. Mire que esas son las cifras que me están pidiendo.
no tiene antecedentes de diabetes, es un hipertenso en tratamiento, no recibe estatina, no recibe ácido. Tiene un índice de masa corporal de tanto y una presión sistólica de 146/92. Y estos son los lípidos, de los cuales me interesa colesterol, LDL y el HDL, para todos estos cifras. Mire cuánto tiene colesterol total, 240, un LDL de 173, un LDL de 173, muy alto, triglicéridos de 160 y un HDL un poquito bajito, glicemia 111. ¿Cómo ven ustedes este paciente? ¿Cómo está la glicemia? ¿Qué me está diciendo? ¿Es diabético? No, doctor. ¿Por qué? Pues para saber si es diabético debería hacerse una otra prueba diferente. No, con la glicemia en las lunas. ¿Es diabético? No es diabético. ¿Por qué? Porque No. tiene una fibra menor de 125 miligramos por decilitro. Punto. Pero como está entre 100 y 125, ¿qué tiene? Prediabetes. Eso ¿cómo le llaman actualmente? Prediabetes es el término vulgar, se llama intolerancia a la glucosa. Es un paciente prediabético. ¿Ok? Bueno, eso es un riesgo que no lo incluye Framingham. Pero bueno, ¿qué más tengo en este paciente que implica riesgo cardiovascular? ¿Es fumador? Sí. ¿Es diabético? No, pero es prediabético. ¿Es hipertenso? Sí. ¿Muy bien o no? ¿Tiene sobrepeso? ¿Tiene sobrepeso? Sí, doctor. Tiene sobrepeso. No es obeso. Estamos de acuerdo. ¿Es hipertenso? ¿Es hipertenso y está bien controlada la presión? ¿En el momento? No, parece que no. ¿Cuál es el objetivo de un manejo antihipertensivo en general? Mantener la presión por debajo de ¿cuánto? De 140/90. Correcto. Ahora miremos los lípidos. ¿Tiene colesterol LDL elevado? Sí. Predominantemente, ¿cierto? O sea que tiene una hipercolesterolemia aislada, principalmente. Sí, claro, tiene el HDL bajito, los triglicéridos por encima de 150, pero predominantemente tiene un LDL elevado, es decir, tiene una hipercolesterolemia aislada. Hasta ahí yo tengo ese dato. Entonces, cojo la calculadora y pongo los datos de él, todos los datos que puse, y mire lo que me da. Riesgo cardiovascular, 30.4. ¿Qué significa eso? Que tienen riesgo alto. Claro, riesgo, mire, alto. ¿Por encima de cuánto? Del 20%. ¿Qué recomendaría? Estatinas de alta intensidad. Estatinas de alta intensidad, que ya vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Entonces, a este paciente tiene un riesgo alto, míralo aquí. Entonces, ¿qué le recomiendo? Mire, estatinas de alta intensidad. ¿Qué significa una estatina de alta intensidad? Una estatina que reduzca el colesterol más del 50%. Y de esas solo hay 2 estatinas que lo hacen, la atorvastatina y la rosuvastatina. ¿A qué dosis? Entre 40 y 80 la ato y la rosu entre 20 y 40. ¿Sí? De hecho, la guía americana lo dice. ¿Sí? Si tengo este paciente con un riesgo elevadito, entonces debo dar una estatina que reduzca colesterol LDL más del 50%, con recomendación clase 1, por eso está verdecita. Este paciente debería iniciarle estatina. ¿Recibe estatinas? No, doctor. Entonces, ¿debería recibir estatinas? Sí, es la respuesta. ¿Sí? Cojamos otra. Mujer de 45 años de edad, caucásica. Región caucásica, que es raza blanca. Nosotros somos raza caribeña. ¿Sí?
Fumador actual. ¿Sí? Historia de diabetes en tratamiento con metformina. Hipertensa en tratamiento, véala aquí, recibe IECA más calcioantagonista dihidropiridínico. ¿Cuál es el más común? Amlodipino. Eso. Recibe estatina, de hecho recibe atorvastatina 10 miligramos día, que es de moderada intensidad. Recibe ASA, ¿sí? 81 miligramos día. Tiene una presión de 140/90. ¿Está controlada la presión? Sí, está en el término promedio. Lípidos, miremos. Miremos la glicemia, 120. ¿Es diabética? Sí. Más o menos está en el límite que uno dice, está bien, habría que mirar otros parámetros. ¿Cómo tiene el LDL? $147. ¿Ustedes consideran que esta es una paciente de bajo, alto o mediano riesgo? Alto, doctor. De alto riesgo. ¿Cuánto debería tener el colesterol LDL una paciente que tenga alto riesgo? Con las guías europeas que vimos. Si tiene un colesterol LDL, tiene alto riesgo, debería tener ¿cuánto? Puede que si es de muy alto riesgo, menor de 70. Si es de alto riesgo, menor de 100. O sea, se salió el parámetro. Porque debería tener ¿cuánto de colesterol LDL? 100 o menos. 100. O sea, lo tiene en 147. Vamos bien. Tiene triglicéridos en 215, un poquito elevados. O sea, puede tener algún grado de dislipidemia mixta. Había que calcular el colesterol no HDL, que no es el caso del ejercicio. Pongo los datos de esta paciente. Y me dice que tiene ven aquí, un riesgo cardiovascular intermedio. ¿Intermedio por qué? Porque está entre 7,5, ¿sí? ¿Y cuánto? Y 20. O sea, está en 16,9. Riesgo intermedio, ¿sí? ¿Qué le recomendaría? Señora, continúe con la estatina porque está tomando estatina. ¿Cuánto? De moderada intensidad. Entonces está en 10 miligramos, pero está fuera de la meta. ¿A cuánto le subirían ustedes? Este dato. A 20 miligramos. 20 miligramos, ven acá, 20 miligramos. Entonces le subo la dosis a 20 miligramos. Con el objetivo de reducir el colesterol entre un 30 y 50%. ¿Sí? ¿Qué es lo que busco acá? Eso es lo que se hace, a eso sirve esto. ¿Sí? Ahora, yo también podría usar la escala europea. Y ya le voy a hablar de la escala europea. ¿Sí? La escala europea, el score, ¿sí? Es una escala basada en datos provenientes de países de la Unión Europea. No me lo dice, europea. Lo mismo, estima riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Sí? Sin embargo, se utiliza en pacientes que son mayores de 40 años de edad, pero sin antecedentes de diabetes. ¿Cómo le están quitando esto? ¿Cómo que no? Porque ellos consideran que el diabético de por sí, de entrada, ya es un riesgo alto o muy alto. Riesgo alto. Con enfermedad renal crónica, alto o muy alto. Hipercolesterolemia familiar, alto. Enfermedad cardiovascular previa, alto. Entonces, obvian esto porque si tiene esto ya se sabe que es un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Entonces, ellos miran una gráfica que establece de alta pacientes que tomando estas variables, la edad, sexo, el tabaquismo, presión sistólica, el colesterol total. Miren que las variables que evalúa son mucho más poquitas que las variables que evalúa la escala de Framingham, ¿sí? La escala de Framingham, ¿sí? Entonces, toma esta calculadora y toma los datos que ya dije. El fumador, cómo están las históricas, cómo está el colesterol. Y en base a eso, calcula el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, un varón de 59 años, fumador, que con estas cifras de presión, 146, como fue el caso anterior, con colesterol de 240. Y de una vez le dice, el riesgo es alto. ¿Sí? Está diciendo riesgo alto. ¿Y qué significa un riesgo alto en la escala de score europea? Riesgo alto significa que tiene un score entre 5 y 10. ¿Sí? Es decir, si es muy alto es porque es mayor de 10. Si está entre 5 y 10, el riesgo es alto. Si es moderado, está entre 1 y 5. Y es bajito, menor de 1.
según la escala de score. ¿Sí? Uno calcula, le dice, ve, aquí ya tiene. Pero esto es más complejo. ¿Por qué? Porque además de esa escala score, utiliza otras variables para definir si el paciente tiene un muy alto riesgo. En términos generales, si yo tengo un paciente con antecedente de una enfermedad cardiovascular documentada por clínica o imágenes, ya me está diciendo riesgo muy alto. Por ejemplo, sufrió un evento coronario, sufrió una ACV, tiene una enfermedad arterial periférica. Es un diabético con daño orgánico. Es una enfermedad renal crónica, o sea, una tasa de población por debajo de 30, o sea, una enfermedad renal crónica estadio 4 para allá, para abajo. O tiene, ¿sí?, historia de hipercolesterolemia familiar. ¿Sí? Alto riesgo, vean, alto riesgo. Además de la escala SCORE, entre 5 y 10, ya tiene otros datos. Tiene historia familiar sin otro factor de riesgo. Diabético, pero con duración mayor de 10 años, etcétera, etcétera. El riesgo es moderado, vean. Además del SCORE, entre 1 y 5, es un paciente joven, diabético tipo 1, con duración de carreta. Bueno, eso uno podría mirar. Entonces, esto me sirve ahora. Hago la escala SCORE, me dice tal, yo calculo el riesgo. Pero además de eso, tiene tal cosa, entonces ya lo voy acumulando. Es un paciente con antecedente de infarto, muy alto riesgo. No es un paciente, por ejemplo, diabético, sin daño orgánico, alto riesgo, etc. Ubiquémonos en Colombia. Y para estimar el riesgo cardiovascular, les recomiendo la revista de cardiología del 2017, que habla sobre la concordancia entre los modelos SCORE y Framingham, ¿sí?, para evaluar riesgo cardiovascular en Colombia. ¿Sí? Como lo dijo claramente la niña en el seminario anterior, en la charla anterior, sobre síndrome coronario, en Colombia, ¿sí?, se usa más la tabla de Framingham ajustada. ¿Ajustada qué consiste? Utiliza la misma la tabla de Framingham y su resultado lo multiplicamos por 0,75. ¿Por qué por 0,75? Porque la escala de Framingham sobreajusta el riesgo cardiovascular en estos pacientes. ¿Sí? Esto implica que el riesgo en Colombia es más bajo que el riesgo para la cohorte de Framingham. ¿Ok? De manera que, si yo tengo un paciente con estas características, cojámoslo acá. Quiero que estudie muy bien esto porque esto es clave. Paciente de sexo femenino, caribeña, 49 años de edad, fumadora, actual. Peso, 92 kilos, talla, presión sistólica, 145/94. ¿Sí? Tiene un perímetro abdominal de 98. ¿Cómo está el perímetro abdominal en ella, en Colombia? ¿Lo saben o no? ¿Saben cómo calcularlo? Colombia. En Colombia, si uno ve un perímetro abdominal en hombres mayor de 90 o mujeres mayor de 80, eso quiere decir que el perímetro abdominal está elevadito. O sea, si tengo un perímetro abdominal elevado, ojo pues, ¿cómo está la presión? Alto. Mayor de 135/90, está elevadita. ¿Listo? Para este caso, de los criterios de lo que voy a establecer. Tengo un LDL, mire, el HDL, perdón, triglicéridos, por encima de 150. Con esto tengo suficiente para decir que ese paciente que tiene a vista de pájaro, obesa, ¿sí?, con perímetro abdominal elevado. Síndrome metabólico. Eso, tiene un síndrome metabólico. Y un síndrome metabólico es una paciente que tiene riesgo cardiovascular alto. Entonces, no recibe tratamiento antihipertensivo. No es, entre comillas, diabética. Niega tratamiento hipolipemiante y no consume aspirina. Es una paciente síndrome metabólica hipertensa no tratada.
Se encuentra el examen físico santelasmas en párpados superiores y acantosis nígricas en cuello y axilas. Cuando vieron examen físico en semiología del aparato cardiovascular, ¿qué le enseñaron cuando uno tiene pacientes que en el cuello y en axilas tienen esas placas hiperqueratósicas, hiperpigmentadas, que se llaman acantosis nígricas? ¿Saben qué significa eso? Indicio de diabetes, doctor. Que tiene un riesgo muy elevado de desarrollar diabetes mellitus. De hecho, mire la glicemia, 118, ¿cómo la ven? ¿Qué diagnóstico tiene ahí? Intolerante a la glucosa. Correcto, intolerancia a la glucosa. Quiere decir que tiene un riesgo muy desarrollado de hacer ¿qué? ¿De hacer qué? Diabetes. Diabetes. Listo. Ahora miren bien. Si tengo esta paciente con síndrome metabólico, ¿qué esperarían encontrar en un paciente con un perfil lipídico? Un perfil lipídico que me sugiera que tenga una dislipidemia de qué tipo. Heterogénico. Correcto. Por eso entonces habría que mirar cómo estaría el qué. Porque aquí me dicen, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, HL, ApoB. ¿Qué esperarían buscar como primera cosa que tengo que buscar en este paciente? El colesterol Primero, HDL. colesterol LDL, ¿o no? Lo calculo. ¿Lo puedo calcular? Claro. Sí. Acuérdense. El cálculo de Frie de Walt. ¿Sí? Listo. Segundo, ¿qué más puedo calcular? Ya calculé el LDL, ahora calculo el colesterol no HDL. ¿Cómo esperarían encontrar el colesterol no HDL en esta paciente? Elevado. Elevado. ¿Y qué esperarían encontrar de una ApoB? Elevada también. Elevado. Mire que tiene 140, muy alto. Entonces, esto en Colombia significa que yo primero que tengo que interpretar la clínica y la paraclínica. Analizo el perfil lipídico y hago un diagnóstico presuntivo y calculo el riesgo cardiovascular de esta paciente. Entonces, empecemos. Tiene un índice de masa corporal que si lo calculo me da en 29 kilogramos por metro cuadrado. O sea, tiene un sobrepeso. ¿De acuerdo o no? De hecho, tiene un perímetro abdominal mayor de 90 centímetros. O sea, tiene obesidad visceral, como muestra aquí esta gráfica bonita. Con una glicemia en ayuna mayor de 100. O sea, alteración de glicemia en ayuna. Hipertensa, con triglicéridos elevados, HDL bajo. Hacen los criterios de una paciente con síndrome metabólico, que tiene el perfil seguramente de una dislipidemia heterogénica. Ahorita la comprobamos. Tiene una hipertensión estadio 1 no tratada. Ya tiene riesgo. Miro el perfil lipídico. Me está diciendo, el aspecto del suero es turbio. ¿Qué significa un suero turbio? Un exceso de triglicéridos y LDL. Posiblemente más de triglicéridos o la combinación, ¿cierto? O sea que me está diciendo que posiblemente puedo estar frente a un paciente con dislipidemia mixta. De hecho, calculo el LDL. Les calculo el LDL, ya saben cómo calcularlo, ¿se acuerdan? ¿Y por qué? Porque los triglicéridos los tiene menor de ¿cuánto? De 400. Los tienen 385. Entonces divido 385, que son los triglicéridos en 5, me da 77, más el HL 35, y eso lo resto a 298. ¿Sí? Total, me dio LDL 186. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Alto. Muy alto, ¿cierto? Comparen,
Fíjense como para la meta. ¿Cuál sería la meta de ese colesterol LDL de esa paciente con riesgo alto? ¿Está por encima de cuánto? LDL. Si es de muy alto riesgo, menor de 55. Si es de alto riesgo, menor de 70. Si es de riesgo moderado, ¿cuánto? 100. Entonces, Menor ¿se de 100. sobrepasó? Claro. ¿Sí? Menor. Se sobrepasó por encima de 100. Entonces tengo una hipercolesterolemia fuera de la meta, aislada. Pero también, además de que tiene hipercolesterolemia, tiene los triglicéridos altos, o sea, tiene una hipertrigliceridemia. Conclusión, tiene una dislipidemia, ¿qué tipo? Mixta, aterogénica. ¿Por qué aterogénica? Compruébalo. ¿Cómo está el colesterol no HDL? Entonces, hago la diferencia. Calculo colesterol total menos HDL y me da 263. ¿Qué significa un colesterol no HDL 263? Pues habría que mirar si este colesterol no HDL excede los 30 miligramos por encima del LDL. ¿Cuánto tenía LDL? 186. 186 más 30, ¿cuánto me da? 216. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene de colesterol no HDL? 263. O sea que tiene un colesterol no HDL que excede el valor de LDL más 30. O sea que tiene un colesterol no HDL elevado. Y como tiene un colesterol no HDL elevado, indica que tiene hipertrigliceridemia residual, partículas ricas en lipoproteínas aterogénicas. ¿Sí? Aterogénicas. O sea, en conclusión, tengo una dislipidemia mixta y específicamente tiene una dislipidemia tipo aterogénica. Calculo el riesgo de esta paciente en la escala de Framingham. Me da 13. Me quedo con el diagnóstico de que tiene un riesgo cardiovascular intermedio. No, ¿estamos en qué país? Colombia. Habría que multiplicarlo por 0,5. Entonces lo multiplico por 0,75 y me da 9,75. 9,75 todavía el riesgo cardiovascular es intermedio. ¿Sí? ¿Le darían estatinas? Sí, ¿Esta paciente recibe estatina? No. ¿Cierto? ¿Cierto que no recibía? Vea, no recibe estatinas. ¿Sí? Entonces, ¿le darían estatinas, sí o no? Sí. ¿Y cuál tipo de estatina le darían? De moderada intensidad. Por ejemplo, ¿cuánto le darían de atorvastatina? 10 a 20 miligramos. Perfecto. Yo empezaría de una con 20 miligramos de estatina, atorvastatina. ¿Sí? Vea la aplicación de todo lo que ya dije a ustedes. ¿Les gustó? sí, doctor. Sí, Esta es la introducción del tema de lipidemias, ¿sí? Porque una vez explicado esto, ya vamos a entender qué es lo que nos dicen las guías americanas y qué es lo que nos dicen las guías europeas. Con todo el respeto que merecen las guías americanas, voy a enfatizar más que las guías europeas. Y voy a hablar de estas guías del 2019 sobre dislipidemia heterogénica de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. ¿Sí? Ya que está muy reciente. ¿Sí? Entonces voy a hablar de estas dos guías y el enfrentamiento entre ellas. ¿Sí? Las guías han evolucionado, vamos desde ATP1, que eran las guías americanas del 98, hasta las guías actuales del 2019, es lo que estamos metiendo. Y vamos a explicar cómo poco a poco se fueron introduciendo fármacos en el manejo de la hipercolesterolemia o dislipidemia. Los primeros fármacos fueron las estatinas. Luego se produjeron otros fármacos como es el ezetimibe, que es un inhibidor selectivo de la colesterol, de la absorción de colesterol intestinal,
Y por último aparece a partir de unos poquitos años para acá, mire, 2016, etcétera, los nuevos fármacos para el manejo de la hipercolesterolemia, que son los inhibidores de las PCSK9, como por darles una noción de lo que ocurre. Entonces vamos a establecer diferencias entre el uno y el otro, pero enfatizo más en la guía europea. ¿Alguna otra pregunta por ahora? Bueno, muy bien, ¿no? Felipe, ¿me acuerda que estoy en la 108? 108. ¿Sí? A la mitad para terminar esto. ¿Les gustó? ¿Aprendimos? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, qué pena con usted. Yo le tengo una pregunta, no respecto al tema como tal, de si está claro o no, porque quedó claro, sino porque es que tenemos una confusión. Lo que pasa es que nosotros, o sea, me imagino que esto hace parte, ¿cierto?, del próximo corte, pero estamos es un poquito enredados, por lo que estamos un poquito adelantados, gracias a Dios. Entonces queríamos saber, ¿este tema ya es del otro parcial como está estipulado o cómo es el orden? Porque estamos un poquito enredados por lo que se adelantaron temas. No, es que adelantar tema no, sino que como hay unos temas que están acortados y están metiendo unas prácticas de semiología, y si usted, creo que el martes no hay clase, ¿cierto? Ustedes tienen, nosotros tenemos como un receso, ¿es así o no? Sí, doctor, desde el 30 hasta el 3. Pregunto, ¿el lunes hay clase común y corriente? El lunes estamos a 2, no, doctor. ¿No hay clase? No, creo que si mis compañeros me corrigen, no recuerdo bien el permiso hasta el 3. Estaríamos el martes otra vez, creo. El lunes es festivo. Este lunes es festivo, muchachos. Noviembre 2, eso. Y el martes como que dieron, entonces imagínense que se va acumulando todo en prácticas de semiología. Bueno, Sí, señor. Pero tranquila, no se me desespere, que aquí lo definimos a lo último. Lo importante es que si yo tengo la otra semana y la siguiente semana, la otra semana solamente una clasecita, no, la podemos obviar, pero con tal de que ustedes participen y estén en la charla, sí. O sea que el tema claro, sería, yo ya pongo la palabra, yo acepto la palabra y la cumplo, que hasta el tema de antihipertensivos, de lo que acabamos de ver, hasta bloqueantes del sistema renina-angiotensina sería el parcial. ¿Vale? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Dejar el tema de lipidemias para el próximo examen, pero yo quiero que no se relajen. Por favor, entienda esto que estoy hablando, porque es la clave de entender los fármacos hipolipemiantes. Eso, si uno no entiende esto, no entiende cómo es que funcionan y para qué sirven los hipolipemiantes que yo les voy a hablar. Esto, créanme que está muy, muy actualizado. Me toca amanecerme para poderles hablar todo aquí, traducir, porque muchas de estas guías están en inglés, entonces me toca traducírselas para que ustedes lo entiendan mejor, etcétera. Y esto es trabajo mío que lo hago con gusto, con amor a la profesión y a mi docencia y a ustedes que les tengo tanto aprecio, pero lo hago porque sé que más adelante les va a servir como herramienta de trabajo para los futuros semestres, ¿sí? Esto no es simplemente aprendérselo y mandarlo al baúl de los recuerdos, no, hay que tenerlo en presente para el futuro. Bueno, quedamos en eso. Doctor, muchísimas gracias. Entonces quedamos así, sí.